Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. El futuro es sin barreras y está llegando muy pronto. Sumate a Telepase ahora. No te quedes afuera. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy tiene casi 50 años de trayectoria. Empezó desde muy chico exhibiendo películas de cine, alquilando un proyector de 16 milímetros, porque desde chiquito él dijo, cuando fue a ver una película, yo quiero ser eso. Y señalaba quién proyectaba las películas. Pero la vida lo llevó después a transformarse en el empresario de teatro más importante y en el productor de teatros más importante. Dicen las estadísticas que ha estrenado unos 1000 títulos, tiene 9000 butacas en 16 salas, en 7 edificios, acá en Buenos Aires y también en Mar del Plata. Y tiene una forma de firmar los contratos con sus artistas, con sus productores, que vamos a estar hablando de eso. Mi invitado de hoy es Carlos Rottenberg. Señor, gracias por estar. ¡Qué estudio! Un placer. Pero te escuché con atención. Por ahí las cifras... No, pero iba chequeando si era cierto. Vos sabés que me concentré en las cifras porque sé que sos muy preciso, meticuloso. De formación empresarial. De formación empresarial. Pero bueno, 22 millones de tickets de teatro vendidos. En los 48 años. Recién bien dijiste casi 50. 48 años. Haciendo siempre lo mismo. Ajá. Que es tratando de convocar al público, ofreciendo espectáculos, a veces acertando, tantas veces no. Sigue la ecuación del espectáculo en ese sentido. Y fundamentalmente con el mismo bichito de mi infancia, cuando la vocación después se transformó en profesión y que tuvo que ver con querer entender el gusto del público. ¿Por qué una audiencia elige algo o no la elige? Y como se decía antes, esa es mi zanahoria. Y yo creo que uno de los motivos también por los cuales no decayó mi interés por la profesión es por esa cosa lúdica que tiene, de estar permanentemente en la vida cotidiana. Todos los días es un desafío, cada función es un desafío. Así es, y cada decisión de esta la vamos a hacer, claro. Y cómo nos irá. Y saber que existió un viejo cómico que fue Darío Vittori, sí. Y lo de viejo lo digo por la cantidad por su trayectoria, por los años, cariñosamente porque fuimos amigos, y él siempre decía, no me sorprendería que esto que vamos a hacer sea un gran éxito. Hacía un silencio y decía, tampoco me sorprendería que sea un gran fracaso. O sea, qué maravilloso que es. Claro. ¿Cómo no sabemos? Había una frase de Alberto Closas que decía, sí, ¿no? Dame un teatro con 10 filas ocupadas, con solo 10 filas ocupadas,
también otra pausa y decía, pero toda la vida. Pero toda la vida, claro. Y me parece que en ese toda la vida, a mí, yo solo mamé y lo aplico, tiene que ver con esa medianía, con ese punto de equilibrio que hace que no te excites demasiado en el éxito, entre otras cosas para no deprimirte demasiado en el fracaso, Claro. que viene seguro. Estar prevenido para eso. Estar también, prevenido, ¿no? o sea, Es una forma de tiene que ver prevenirse. con desarrollar una carrera. Yo creo mucho en las trayectorias, creo mucho en las carreras, y no me dejo llevar, nunca me dejé llevar por Ese éxito, espasmos, por claro, espasmos. O sea, hay éxitos espasmódicos. obviamente. A mí me interesó siempre de todos, de todo nuestro ambiente, y trato de aplicarlo para conmigo mismo, tener como una línea ahí media de flotación donde me permita, obviamente quiero tener éxito, Obvio. pero tratar de saber que simultáneamente ese éxito voy a estar haciendo algunos fracasos. Y eso también te llevó al prestigio, Carlos. El prestigio se consigue con años. El éxito puede ser El éxito momentáneo, puede venir, efímero, sí. o mantenerse un tiempo X, pero el prestigio es... Yo creo que el prestigio tiene que ver con desarrollar éticamente un oficio. Yo creo, yo ahora, justamente este año, me desvinculo después de tanto tiempo de la Cámara, de ser presidente de la Cámara de Teatro y Música. Lo hago por una cuestión generacional, porque dije el otro día en una nota periodística que cuando comencé hace 48 años veía a los empresarios de entonces en AADET, en la Asociación Argentina de Empresarios y Empresarias de Teatro y Música. Decía que con la mirada de los 17, 18 años míos, los veía como viejos carcamanes, y seguramente deberían tener menos de lo que yo tengo hoy. Pero antes que me vean a mí como viejo cargamán, la nueva generación, digo, yo me corro. Pero fundamentalmente porque entiendo que debe haber en todos los órdenes, en todas las entidades, instituciones, La renovación. La renovación. Yo creo mucho en eso. Lo veo en mi propio hijo, que tiene 37 años, trabajamos juntos y en cuántas cosas, incluso no compartiendo, desde el punto de vista de Siempre está esa confrontación generacional, ¿no? Pero positiva, ¿no? Y yo trato de adaptarme más a él que él a mí, cosa que me parece que está bueno porque viene con una... Hay que ayornarse con en la una vida mirada. siempre, Con una ¿no? mirada. Y decía entonces que creo que en la entidad yo siempre hincho bastante con la ética. O sea, no solamente por anunciarla por televisión, sino puesta en práctica, que es lo que importa, ¿no? Y me parece que cuando vos hablas de prestigio tiene que ver con oficio, obviamente, tiene que ver con trayectoria, con cantidad de tiempo, y tiene que ver fundamentalmente si te encuentran o no dobleces a lo largo de esa carrera. Claro. Y me parece que en eso el valor de la palabra, vos recién hablabas al principio... Eso iba yo, la ética relacionada con el valor de la palabra y esa característica tuya de hace más de 20 años. Hace más de 20 años. De firmar contratos. Poniendo los 2 pulgares sobre el papel en blanco. Yo digo que mientras tenga memoria, Sí. a mí por de pronto no me ha fallado el sistema. Y cuando digo no me ha fallado, no estoy hablando bien de mí. O por lo menos no estoy hablando solamente bien de mí. Estoy diciendo que para poder Que eso suceda. la contraparte claro. tiene que actuar de la misma manera. Exactamente. Y llevo puesto muchos pulgares 3.000. sobre papel en blanco. Un poco más de 3.000. Un poco más de 3.000. ¿Vos querés creer que desde que hacemos ese sistema, nunca miro la cámara, nunca recibí una carta de documento? Porque es un compromiso ahí mayor. está el valor de la palabra, es un claro. compromiso mayor. Eso es O sea, fundamental. ¿qué vas a poner? Como dicen, se firman 2 ejemplares en nuestro ambiente. Yo puedo entenderlo para otras cosas, no estoy negando que debe existir. Que hay una cuestión legal que a veces hay que pero en cumplir, nuestra pero- profesión, que nuestra relación, nuestra materia prima son seres humanos. En nuestra materia prima, si vos le fallas al ser humano, es como más o menos boicotear, voy a ser grosero en mi término, es como boicotear a tu propia mercadería. Claro. Para decirlo Obviamente, brutamente, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No porque lo crea así, pero para que se entienda lo que estoy queriendo decir. Entonces yo creo que una sola vez me pasó de dudar sobre algo que habíamos pactado. ¿Y sabes cómo lo resolví? Llamando a la contraparte, diciéndole, ¿cómo habíamos pactado? Y yo sabía que iba a tomar lo que me diga, porque si yo estoy dudando de esa cosita, Claro. entonces No podés ir con vos el la tenés argumento, clara, yo dije voy, tal con la, cosa, voy claro. con la tuya. Claro. Fue la única vez que me pasó. Después, siempre, Ahora, gráficamente, para entender, ¿el pulgar con tinta y marcando o nada? Nada. Es simbólico. cuento el cuento en un segundo. Yo firmaba contratos. Claro. Vos pensás que yo no pertenecía a una familia de espectáculos, llegué, nadie me conoce, no conozco a nadie.
fue toda una historia armarlo. Y firmaba los contratos clásicos, que me pasó alguna persona de la sociedad de empresarios, un mamotreto de tantas páginas. Bueno, el mamotreto se fue achicando, un día terminó en 4 paginitas, después en 3, después en 2. Y un amigo, ya no me acuerdo quién fue, te estoy hablando desde 30 años atrás, me regala, yo tengo todavía esto, lo hubiese tenido que traer, unos blogs que mandó a imprimir de 5 centímetros por 5 centímetros. Imaginemos un blog de 5 por 5 literal, 5 por 5 centímetros. Dice contrato arriba y abajo dice CR, mis iniciales. Y yo lo miré y dije, tenés razón, esto es un buen contrato. Todo lo que no entre en 5 por 5 no hay que hacerlo. Y después es que mis primeros contratos, que algunos artistas tienen todavía, algunos me dijo, lo tengo puesto eso, debajo del vidrio en mesita de luz. Nunca me voy a olvidar. Decía, voy a hablar de una amiga, Telma Viral, que hace una obra muy conocida, Brujas. Me acuerdo que estrenamos en Mar del Plata, y yo agarré el papelito y puse Telma Viral, Brujas, entre comillas, Brujas. Claro. Teatro Atlas, Mar del Plata, verano 1991, tal porcentaje, que es lo que iba a percibir, cartel por orden alfabético. Lo saqué del blog y le dije, toma, si alguna de estas cosas no se dan en la temporada, tráeme este papelito. Con ella fue la primera. Y a partir de ahí hubo un montón de papelitos, porque no hacía falta más. ¿Qué obra? Cartel, dónde y condición económica. No hay otra cosa para poner entre los artistas con los que nos conocemos, o con los productores, lo mismo. Y un día, con Mauricio Dayub, no me acuerdo qué obra íbamos a hacer, y estábamos en un bar, y cerramos. Bueno, hay que hacer el contratito, pero no tengo el blog. Entonces le dije al mozo, ¿tiene un papel en blanco? Sí, trajo un papel en blanco, y nos sacamos una foto, ya con celulares. Sí. Poné un dedo así. Esa foto se viralizó, y a partir de ahí nunca más usé el blog. Ya quedó el dedo. Claro, quedó el dedo. Y ahora lo que hacemos es lo subimos a Twitter, a la cuenta de Twitter. O sea, directamente hacemos... Sí. Y la verdad que cuando ponemos el dedo, firmamos el contrato. Exactamente. No queda ningún... No tenemos que recurrir a la justicia porque no tenemos nada para darle. ¿Y cómo fue aquel vuelco de aquella pasión que sentías de exhibir películas y alquilarte un proyector 16 milímetros, hacer fiestas infantiles o también visualizaciones para adultos y llegar al teatro? Una persona me dice, en esa recorrida que yo hacía buscando películas para los cumpleaños infantiles o para esos ciclos de cineclub a los que hace referencia, en la calle Lavalle, entre Ayacucho, Riobamba, Junín, estaban todas las distribuidoras de cine. Exactamente. Estamos hablando de una época donde las películas no eran digitales, eran las latas. Las cintas. Las cintas que había que estar con 2 proyectores, antes a carbón, después con lámpara, proyectando y cambiando de proyectores. Y un señor, empresario del cine Majestic, el cine Majestic quedaba en Pueyrredón 230, en el 11, me dio bolilla. Eso, un señor grande que me dio bolilla, siendo un chico. Y fue como una especie de maestro. De hecho, hay un libro que escribí hace unos años que le dedico un capítulo. Se llamaba Juan Pelich, el señor. Y él me avise que hay un cine cerrado hacía mucho tiempo en la calle Paraguay y Suipacha, que corría las lauchas, literal, y que el propietario lo quería alquilar. ¿Era el liceo ese o no? Ese era el Ateneo. El Ateneo. Y cuando llego con el proyector portátil y empiezo a dar cine. Hasta las 20 horas yo daba cine infantil. ¿Cuántos años tenías ahí? 17. Y la señora que estaba adentro, el público no sabe que en todas las salas de espectáculos, no sabemos por qué, hay alguien adentro que pertenece al inventario. O sea, en todas. O sea, siempre hay un señor o una señora que están, es de acá. Que viven adentro, que viven. ¿Qué historia? Y se llamaba Luisita Santoro. Lo primero que vi de ella fue, que me sorprendió, que usaba pantalones con un elástico en la botamanga. Ajá. Y yo no tenía confianza, era chico, pero a las 3 o 4 semanas me animé y le digo, discúlpeme, Luisita, ¿por qué uso un elástico en la botamanga? Me dice, porque algunas veces se me subieron las lauchas por las piernas. O sea, para ubicarnos lo que era el lugar ese. Claro. Y ella fue la que me dijo, qué lástima que a la noche no das teatro, porque fíjate, está muy arrumbado y destruido todo, pero hay camarines. Yo pasaba películas apoyando mi proyector portátil en la baranda del Pullman. Me arreglaba con la platea, me sobraba. Claro. Y por ese comentario de Luisita,
escuché por primera vez y conocí a un actor o una actriz. Y una vez que le tomé el gusto a la primera o segunda obra, y en esto tuvo mucho que ver alguien que para vos fue muy cercano, que fue Alejandro Romay. Sí. Y Romay me atendió en su oficina del Teatro Nacional, allí en Corrientes 960, y me dio 2 o 3 consejos que me sirvieron. Y de hecho el primer éxito fuerte fue producido por Romay en el Ateneo. Mirá vos. No el primer espectáculo mío, pero sí el primer éxito fuerte, que fue Ecus, una obra con la que estrenamos con Duilio Marcio, Miguel Ángel Solá, que por primera vez se hizo más conocido para el gran público. Y le tomé un gustito en un momento donde el cine además ya empezaba a dar muestras de la transformación que iba a tener y cómo se iba quedando la vieja sala de cine, y cosa que terminó en los 90 de confirmarse en el mundo, ¿no? Claro. Por lo tanto, fue como sin proponerlo el ingreso al teatro. Ahora, una vez que conocí, yo pasé de ser un tipo que le decía a los actores los prefiero enlatados, refiriéndome al cine. Ese fue a Juan Carlos Dual y... A Diana Maggi. Yo te quiero felicitar porque la verdad, si vos de cada entrevistado, en tus decenas, centenas, te vas a tener que estudiar de cada uno, la verdad, o tenés muy buena memoria. Me impactó esa frase. Sí, a los actores prefiero enlatados. Siempre cuento que Juan Carlos Dual, con el que trabajamos varias veces, con Beatriz menos, pero Dual tardó como 30 años en perdonarme. Y yo siempre le decía, déjate de hinchar. Tenía 17 años, ¿qué querés que te diga a los 17 años cuando conozco un actor? Claro. Pero fíjate vos, ¿no? Paradoja del destino, terminé haciendo una comunión con los artistas tan fuerte y tan potente que a lo largo de los 48 años constituimos, yo digo que juntos, porque sin los artistas no podríamos estar haciéndolo, esta empresa tan sólida de teatros en Buenos Aires y en Mar del Plata, que son las dos plazas. Qué cosa que había en vos, Carlos, ¿no? Porque leía ahí ya también que tu recorrido en el centro porteño, en donde se sabía los 42 nombres de los cines que había en Buenos Aires, la dirección, el teléfono y el nombre del cine, y hasta conocía a los acomodadores. A los acomodadores, ¿no? Y tardabas 2 horas y media en entre hacer subte y ese recorrido, subte, ¿no? claro, que bajaba del subte en la estación Congreso, línea A, porque vivíamos ya en Caballito, y pegaba toda la vuelta volviendo por Cerrito hasta el Cine Gaumont sobre Rivadavia para volver a tomar el subte. Ese era el recorrido, o sea, Callao hasta Corrientes, hasta el Bajo, hasta el Iguazú, allá, hasta el Luxor, allá en la Valle del 600, para volver después. Ese era el recorrido de 2 horas y pico, pero pues fíjate que recién, sin darme cuenta, cuando dije el Majestic, me sale solo decir Pueyrredón 30. ¿Entendés? Cuando esa película, fui al Ambazo de la calle de la Valle 777, o sea, me quedó la tara de la infancia. Teatro Nacional, Corrientes 960, o sea, me quedó, mirá, yo digo la tara de la infancia, ¿no? Claro. Porque en ese momento mis viejos se preocupaban. De hecho, existió, yo lo atenúo diciendo que era un psicólogo, pero en realidad era un médico psiquiatra, el doctor Juan Enrique Kuznir, que me siguió atendiendo incluso después, hasta que falleció. Ya menos grave, por lo cual me atendía, pero seguí yendo hasta que falleció, porque fue un tipazo para mí. Y la consulta de mis viejos fue si lo mío era una enfermedad. Una enfermedad psiquiátrica. Porque mis viejos viven hoy. Y seguimos hablando de lo mismo. Mirá vos. Y mis viejos tuvieron la valentía a los 17 años de emanciparme para que pueda desarrollarme comercialmente. Para que puedas hacerlo del Ateneo. Por ejemplo. Claro. O sea, para que yo pueda tener una cuenta de banco. Todavía hoy tengo presente estar sentado en el cine. Mi papá ya no le preocupaba tanto, pero mi mamá, cada vez que yo me daba vuelta permanentemente para contar cuánta gente entraba, cuántos chicos salían, cómo hacía el acomodador, para aprender el oficio, mi mamá siempre me decía, Carlitos, la pantalla está allá. Ella, la cantidad de veces por función que me decía Carlitos, como si yo no supiese que la pantalla está allá. Y vos estabas mirando otra cosa. Y yo miraba otra cosa. Y miraba y me decía, pero ¿no ves? Está Dumbo volando ahí. ¿Y sos de disfrutar una obra de teatro? Sí. ¿O hoy en día vas y...? Pero en ese momento también la disfrutaba la película. Ah, ok. Lo que pasa es que a mi manera, yo veía, digo Dumbo para buscar un producto sencillo, un ejemplar fácil. Yo tenía claro que el elefantito volaba. No es que no me interesaba ver la película, pero más me interesaba entender cuántos entraban. Y de grande, pero muy de grande, te digo, no hace más de una década, dije sin darme cuenta, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Que mi manera
de mirar para atrás, en realidad fue mi manera de mirar para adelante. Claro. Cuando yo miraba para atrás, miré para adelante. Era tu futuro. No lo sabía, No. pero es lo que terminó pasando. ¿Es cierto que viste 14 veces La novicia rebelde? Sí, sí, en la infancia. En la infancia, sí, sí. Es más, recién te conté de dar Tu mamá, tu Sí, sí, mi papá, mi abuela. Sí. Hacerla bajar, mira, el colectivo 104, nunca me voy a olvidar. Veníamos de un curso, yo aprendí inglés en Flores, vivíamos en Mataderos. Colectivo 104, venía por la avenida Rivadavia. Y pasamos, y desde la ventanilla veo que en el cine Fénix, que quedaba en Floresta, en la esquina, desde la vereda que íbamos para Mataderos, veo que está el afiche de La novicia rebelde. Tanto pataleé que mi abuela tuvo que bajarse del colectivo para entrar a ver La novicia rebelde en lugar de volver a casa. Me agarró una desesperación por cómo la están dando acá y yo voy a seguir de largo delante de La novicia rebelde. Pero redondeo eso diciéndote que siempre voy a sostenerlo. Yo tengo un hijo grande, te dije que trabajamos juntos, Sí. Tengo 2 chiquitos, un varón de 6, una nena de 3, y siempre digo lo mismo. Atender la vocación de los hijos es una gran virtud. Sin duda. Una gran virtud. Dejarlo que desarrollen su vida y lo que quieran hacer. No el mandato de decir, si papá hizo esto... No, vos no, tenés que porque hacer termina esto. mal. Para mí termina mal. A veces se da porque veces puede dar, coincide, bueno, por supuesto. pero hay que dejar. Fuiste disruptivo en transformar grandes salas en un multiteatro, por ejemplo. 3 salas, 2 salas, 4 salas. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Veías venir como que Yo te voy a tenía un decir mayor primero beneficio? que tengo una cosa que no sé si es buena o mala. Yo en general hice más de lo que pensé. En general hice más de lo que pensé. No es que me quedo, no hago demasiado estudio de marketing. Tampoco lo hago para poner los espectáculos. Me muevo más por piel. ¿Sabes lo que me pasó con eso? Miré el cine y dije, ¿cómo lo están resolviendo en esa transformación? Se están convirtiendo en multisalas. Nosotros no podemos hacer 16 teatros porque es imposible, por camarines, por carteles. No es lo mismo, de nuevo, una película que se baja una pantalla y se exhibe Obvio. a la infraestructura de un teatro y tener en vivo el hecho del espectáculo. Pero sí llegué a decir, este es el Teatro Blanca Podestá, antiguamente se llamó Smart, en la época de los 70, Blanca Podestá, vamos a demolerlo y vamos a hacer 4. Ese es el multiteatro Comafi. Eso funcionó, o sea, copiándome de los cines. De los cines. Tardé unos años y hice lo mismo en el Tabarís. Fui al Tabarís con el mismo estudio de arquitectura, lo tiramos abajo. ¿Cuántas entramos? 3, vamos a 3. De esa manera tenés varios temas. Por un lado, triplicás o cuadruplicás la cantidad de fuentes laborales, asumís menos riesgo por cada una, porque es como entrar a un paño de ruleta y Claro. en lugar de jugar a un número, jugar a 3 o 4. Algunos seguramente tienen más posibilidad de salirte. Disminuís costos fijos, porque obviamente hay costos fijos que hay que atender para una sala que para 4. Lo mismo que hicieron los cines. O sea, no es una creación personal. Es simplemente mirar alrededor y decir, ¿cómo optimizaron ellos? Lo único que yo no compro es el tema de vender los pochoclos. Yo en eso me quedé antiguo. Me quedé dando teatro, Coincido con vos. puramente teatro. Coincido con vos. Yo digo que es como un elemento de distracción eso, ¿no? Pero bueno, Pero si no, no pueden dar cine. si no lo pueden dar cine. Confío esto, prometeme que nadie nos está viendo. Nadie. Nadie. Esto va negro la pantalla. ¿Sabes lo que me dijo el gerente en una paritaria? Coincidimos con la gente de cine. El gerente de una multinacional de pantalla de cine. Tener un cine es muy buen negocio. Lástima que haya que pasar películas. Es buenísimo. Es buenísimo, Porque eso quiere es decir buenísimo. que si no compras el pochoclo, se nos termina el cine. Es buenísimo. Carlos, ¿y qué significa Mar del Plata? También 45 años en Mar del Plata, ininterrumpidamente. Significa varias salas, el lugar, hiciste teatro, construiste sí, teatro. el lugar donde los viejos nos llevaron cuando pudieron, cuando hubo el primer manguito en Mataderos, 14 horas de ruta a 2 Angosta, Sí. saliendo a las 6 de la mañana para llegar a las 8 de la noche, y significó siempre el lugar, digamos, mi Biarritz, Exactamente. mi lugar en el mundo de verano, llegar a Mar del Plata, ir a dar la vuelta en caballito, ir a la Bristol, ir con la sombrilla cargándola desde Mataderos. Y me quedó en la memoria emotiva y en el sentimiento. Y cuando tuve que trabajar, ya yo había empezado, dije, 3 años después de haber empezado en Buenos Aires,
elegí ir a probar suerte a esa ciudad que para mí tiene un arraigo por fuera del teatro. Y me pasó un poco parecido. Empecé con una salita, empecé a llevar una compañía, reinvirtiendo. Yo tengo una fórmula que le apliqué. Los teatros que nosotros tenemos, que son todas propiedades, fueron adquiridos, construidos, mantenidos. Esa frase es buena. Con los boletos de la gente. Por el público que compró el boleto. O sea, acá el tema, lo que hay que elegir, cuando sos empresario privado, yo en ese sentido lo tengo muy claro. Soy de la escuela que decía mi viejo, como él armó de la nada su empresa de cueros, y decía, no empresarios ricos con empresas pobres, reinvertir en la empresa lo que uno va obteniendo, como para engorda la empresa, engorda la ciudadanía con uno, porque son fuente de laburo, engordo uno, en el sentido de... El círculo es virtuoso ahí. Y yo la verdad que hice eso. Si me preguntás qué me gustaría, por qué me gustaría tener más éxitos, nada más que para tener más teatros. Pero no tenerlos, quiero hacer una aclaración, no es un tema de avaricia o egoísmo. Cuando entramos a ver un espectáculo, ninguno nos detenemos a pensar que si hoy estamos en una sala viendo algo, es porque hubo alguien hace 100 o 120 años que lo construyó. Los teatros sobreviven a las personas y a las empresas. Totalmente. Digamos, hacen el acervo cultural de una ciudadanía. Entonces, si vos me preguntás por qué, sí, a mí me gustará, y por una cuestión cronológica va a ser así, como los teatros me van a sobrevivir, no sé si será mi familia, otras empresas, artistas, pero eso va a quedar. O sea, uno desaparece, pero Obviamente. eso queda. Y a mí eso me da mucho placer y satisfacción. Carlos, un placer haber charlado, se nos pasó el tiempo por tu ética, por tu profesionalismo y por el éxito y por la enorme cantidad de trabajo que das también. De profesionalismo no hablo porque después lo que me mostraste esta tarde. Trato de imitarte nada más. Por favor. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Yo no me acuerdo dónde tenías la luna vos. Y vos no te vas a acordar tampoco. Allá arriba, claro, la luna, que no me acuerdo.